El miércoles 15 de enero, el ministro del Interior presentó el informe de cifras de delitos del año 2024. Los homicidios están estables, a tope, 381 en 2023 y 377 en 2024. Bajaron las rapiñas 22%, los hurtos 5,7% y el abigeato 19,5%. El ministro Martinelli, y aprovechando la volada, dijo que va a ser el primer gobierno que le va a dejar al siguiente una cifra menor de delitos. Como en todo lo de este gobierno que se va, las buenas noticias son solo titulares. Si querés saber bien en la situación en que estamos, acá el sociólogo Gabriel Tenenbaum, especialista en criminalidad, te cuenta la posta y no te chamulla. Cada indicador tiene su problemática de construcción metodológica. Hay un consenso internacional por distintas razones, pero los delitos relacionados con los homicidios es como indicador más fuerte para considerar cómo evoluciona un país en relación con la criminalidad. En ese sentido, el Uruguay desde el año 2012 es muy claro que empieza a haber un aumento en los homicidios. Ese aumento tiene un salto muy importante en 2018, una pequeña caída del 2019 y esa pequeña caída del 2019 como más o menos se mantiene hasta la fecha, más allá de alguna oscilación por pandemia que rápidamente se recuperó. La lectura por alternancia de gobierno es una lectura que le hace muy mal para el momento de entender y diagnosticar el problema. Los homicidios aumentaron durante los gobiernos frente amplistas, los últimos dos, y se mantienen arriba, en la cima histórica, durante este gobierno. Lo cual nos lleva a pensar de que todo lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, que es muchísimo más en materia de prevención de homicidios, no ha tenido ningún tipo de efecto. Estamos ante un grave problema. La gestión de la comunicación, de la información, nos hemos acostumbrado de alguna manera a que la comunicación de la información estadística se da en términos politizados y se pierde la perspectiva de diagnóstico en ese sentido. Hay homicidios que se catalogan como tal, no en el momento que ocurren. Hay todo un proceso para catalogar eso. Por ejemplo, si la persona está desaparecida desde el 2024 y después se la encuentra asesinada y la fecha del asesinato data del 2024, las cifras actuales no son realmente las últimas, digamos. Lo mismo pasa con los intentos de homicidio que ocurrieron en el 2024, que ahora esas personas están heridas graves. El homicidio no se computa en el 2025, se va a computar en el 2024. Te puedo asegurar que en 2 meses esa caída, entre comillas, de menos 1% no va a ser caída, va a ser un poquito más. Pero eso pasa siempre. Está bien que varíe, porque es así. Pero al momento de comunicar un dato estadístico es importante tener recaudos al momento de decir, bueno, cayeron los homicidios, porque ese fue el titular en algunos lugares. Y eso está mal, es equivocado. Quienes manejamos información estadística y sabemos procesar datos estadísticos, nos damos cuenta de pequeños, si se quiere, trampas que se hacen al momento de presentar la información. Por ejemplo, ahora en esta última, las placas de evolución de las curvas de rapiña, hurtos y homicidios tenían como su base de origen en esas gráficas no el 0, sino un número que estaba muy cercano al valor mínimo donde comenzaban esos guarismos de denuncias de rapiñas, de hurtos y de homicidios, lo cual te genera distorsiones entre años. Digamos, te parece que las subidas y las bajadas son mayores a generar esa distorsión. Y ese es un error delicial. Digamos, en el liceo aprendemos, por ejemplo, ejes cartesianos. Puede ser una equivocación, yo no sé la intención que hay por detrás de eso, pero es grosero y es burdo construir una gráfica de esa manera y me cuesta entender que desde el organismo oficial tan importante se maneje ese tipo de comunicación. Grosero y burdo como cualquier gobierno del Partido Nacional. Nosotros no sabemos de gráficas, pero sabemos de archivos. En 2021 el gobierno herrerista presentó esta gráfica, entre otras, por el tema de la variación del empleo, que por supuesto decían que había mejorado desde que habían agarrado del gobierno y toda esa sanata. Lo cierto es que estaba toda manipulada para quedar como unos campeones. El eje de las X no coincidía con el 0 y el eje Y con intervalos todos distintos. Podemos anunciarles una baja de todos los delitos. Y nosotros sospechamos que los asesinatos se mesetearon porque las pandillas se deben estar quedando sin víctimas potenciales. No creemos que este gobierno sepa lo que está haciendo sobre este tema, ni sobre ninguno. El Ministerio del Interior mide en la actualidad 5 indicadores. Antes medían 4 porque se agregó el abigeato. Mide denuncias de abigeato, hurtos, rapiñas, violencia doméstica, que ahora la separó de los delitos contra la propiedad y contra la vida, y mide homicidios. Pero el Código Penal tiene más de 200 figuras penales. Y después hay otros delitos que sabemos que hace varios años están en un momento de auge y de puja muy importante. Por ejemplo, los delitos de drogas. Hay un aumento bastante en correlación con los aumentos de homicidios del 2012. Aumenta el mercado de las drogas ilícitas. Y esos datos el Ministerio del Interior no te los da. ¿Por qué es importante? Porque el actor instrumental, racional, que comete delitos, que lo hace por rentabilidad económica, comete delitos buscando los menores riesgos, muda de delitos. Puede cambiar. Te cometió una rapiña y ahora te comete un delito de drogas. Los delitos de drogas, la rentabilidad es mayor. Algunas actividades en el mercado de las drogas ilícitas no son de exposición al riesgo o es menor exposición al riesgo que una rapiña. No todos son sicarios, digamos. Cuando ves los motivos de homicidios por rapiña y por
tráfico de estupefacientes. Ves que hay una tijera, digamos. Disminuyen los homicidios por motivo de rapiña y aumentan los homicidios por motivo de tráfico de estupefacientes. Bajó el abigeato, el robo de ganado. Se habla de este delito ahora porque la mayoría de los que votaron al herrerismo tienen vacas y no quieren compartir el negocio. La gráfica de evolución. El que antes se dedicaba a la rapiña, ahora se dedica a los narcodelitos porque hay menos riesgo y mayor rentabilidad. Como dice el sociólogo, bajan los homicidios por rapiña y suben los homicidios por droga. La siguiente gráfica. Siendo un poco suspicaces, podríamos pensar que la baja en rapiñas y hurtos no tienen nada que ver con los planes del Ministerio del Interior, sino más bien con un cambio de planes de negocios de los delincuentes. Y hablando de suspicacia, el ministro Martinelli dijo que un ex fiscal, por Carlos Negro, sea el futuro ministro, no es lo mejor porque puede generar suspicacias. También genera suspicacia que la fiscal Fossati, que estuvo en el caso Astesiano y que protegió al presidente, terminó siendo del Partido Nacional a un mes de renunciar a su cargo de fiscal. Otra que suspicacia, ¿no? La gráfica de las rapiñas. Lo que sí no genera suspicacia ninguna es que en el quinquenio 2020-2025 va a ser el que tuvo más homicidios de la historia. Y esa no te la disimula ninguna gráfica licial mal hecha. La siguiente gráfica. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compartilo. Si querés y podés colaborar con el canal, hacedlo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video. Y a los que ya están colaborando desde esta plataforma, nuestro más profundo agradecimiento.